Sí. Subir esto por acá. Bueno, aquí estamos en esta conferencia que estoy realizando para el Congreso de Evolución en España. Y pues aprovecho para compartirla también en mi canal de YouTube y con todas las personas que quieran verla. Esta conferencia se llama El arte de ser tú mismo. Y el arte de ser tú mismo, ¿por qué? Porque ¿en qué es importante para la salud ser tú mismo? ¿Con qué está vinculado ser tú mismo? Resulta que ser tú mismo está vinculado con la identidad. Y entonces al estar vinculado con la identidad tiene mucho que ver con todo lo que acontece en nuestro ser y alrededor de nuestro ser. Así que vamos a dar inicio de una vez a esta conferencia. Voy a tener acá compartido la pantalla, después en un ratito la quito. Y entonces, primero quiero hablarles de lo que es la biodescodificación, porque como ustedes saben, esta es la visión desde la mirada de la biodescodificación. Y en la biodescodificación abordamos las enfermedades, los trastornos del comportamiento, las adicciones, las patologías, los síntomas, desde su origen emocional. Entonces buscamos ese origen desde las emociones y a través de protocolos y técnicas que van al subconsciente, entramos allí para desprogramar ese bioshock que se ha creado en un momento dado y que trae consecuentemente con el tiempo la enfermedad o el trastorno o el síntoma del que estemos hablando. Entonces, eso es desde el punto de vista de la biodescodificación. Ahora, ¿qué ocurre en la consulta? ¿Qué ocurre cuando estás abordando un caso y te comienzas a dar cuenta de que no solamente es aquello que viviste, ese bioshock emocional que viviste, que ya por sí es dramático, es vivido sin solución aparente, te toma por desprevenido, y lo vives en soledad, que son las 4 características de un bioshock que luego puede eso, digamos que convertirse o transformarse en una enfermedad. Ahora, hay ciertos elementos o ciertos factores a los que llamamos preconflicto. Y uno de estos preconflictos es el de la identidad. ¿Por qué? Porque entonces la identidad es eso que de alguna manera nos define como seres, pero que tenemos la tendencia muchas veces a vincularlo con los comportamientos. Entonces, la identidad es un aglomerado de historias que viene desde nuestra infancia hasta nuestra adultez, pero que precisamente desde la infancia comenzamos a tener esa influencia en nuestros comportamientos que viene dada primero por los padres, ¿verdad? Porque entonces los niños, cuando estamos pequeños, las cosas que hacemos las hacemos para complacer a nuestros padres. Nuestros padres están allí para atendernos, sabemos que nuestros padres nos dan la vida, el alimento, el techo, la comida, y además queremos su amor, su afecto, su abrazo, su protección. Entonces, el niño, pues o la niña, comienza a tener comportamientos para complacer a los padres. Y luego entonces más adelante tiene comportamientos para complacer ya cuando crecen, para complacer a las parejas, y luego comportamientos para complacer a los amigos, y así se van dando estos comportamientos que muchas veces tienden a confundirse con lo que es la verdadera, con lo que es la identidad en sí. Entonces, aparte de estos comportamientos que de alguna manera la gente puede vincular con la identidad, y es bueno saber que una cosa es cómo tú te comportas y otra cosa es quién tú eres. Y en este sentido tengo que
recuerdo en un momento muy particular en el que Christian Fesch, el creador de la biodescodificación, cuando estábamos antes de presentar examen como psicobioterapeutas, él nos dice, escriban en un papel la palabra comportamiento y en otro papel van a escribir la palabra identidad. Entonces, en este momento, el comportamiento, el comportamiento es lo que evalúan los demás. Es donde está el juicio, es donde está la evaluación de eso que tú estás haciendo. Pero eso no es tu identidad, eso no eres tú, es el comportamiento. Entonces tu identidad es eso que tú eres en esencia, lo que verdaderamente está más allá de todos esos comportamientos y de todas ese conglomerado de historias, porque somos más que el conglomerado de historias que hemos vivido. Entonces, en aquel instante, recuerdo que él nos dijo, bueno, ahora levántense, coloquen en la hojita que dice identidad en su silla y se van a sentar allí. Y desde allí van a hacer la presentación de este examen de psicobioterapia. Y es increíble cómo se da esa desvinculación del juicio, bueno, porque el comportamiento es evaluado, pero nadie puede evaluar tu identidad. Nadie puede evaluar ni juzgar aquello que tú eres, porque aquello que tú eres es tu esencia, es tu conexión con la divinidad. Entonces, dicho esto, pasamos también al tema de la identidad y los roles. Voy a quitar, voy a compartir un poquito más la pantalla y después la quito. Entonces, la identidad y los roles. ¿Qué pasa? Que cuando estamos digamos que en los temas de laborales, en los temas de trabajo, una persona tiene 10 años con el mismo trabajo que está haciendo y se identifica tanto con ese trabajo que entonces ese, por ejemplo, el presidente de una empresa, entonces su rol de presidente de empresa lo asume a veces como su identidad. O un ejecutivo, o la secretaria de una empresa, o el jefe de mantenimiento. Es decir, cuando tú identificas muchísimo con un rol y para ti ese rol significa mucho, estás identificado al 100%, hay la tendencia a decir, bueno, este rol es parte de mi identidad, esta es mi identidad. Entonces, eso es un preconflicto que se encuentra mucho en la consulta y por eso es importante siempre preguntar, cuando estoy en la consulta, preguntar con qué te identificas. Y te pregunto a ti, ¿con qué te identificas? ¿Qué es aquello con lo que tú sientes que sin eso de pronto no podrías vivir o que te gusta tanto que, que, mm, que le da sentido a tu vida? Ahora, estos roles no solamente se dan a nivel laboral o a nivel profesional, estos roles también se dan en el sistema familiar. Y esto es, y lo vamos a ver más adelante, razón muchas veces de la aparición de enfermedades que afectan mucho el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es uno de los roles que más afecta, por decir, digamos que el rol de esposa? Cuando la persona es la esposa de fulano de tal, inclusive no se presenta como, bueno, yo soy María Pérez, no, sino yo soy la esposa de fulano de tal. Entonces, y es la esposa y esa persona vive y se entrega para complacer a su marido, y inclusive esa es su razón de vida es estar allí para complacerlo, para atenderlo, y ella se desplaza, su centro se desplaza de ella y esa identidad comienza a vincularse con ese rol. Entonces, ¿qué pasa cuando ese rol que inconscientemente la persona cree que es eterno, cuando ese rol ya no está? Cuando esa mujer deja de ser la esposa o él deja de ser su esposo. Entonces, allí es cuando viene ese vacío existencial, y ese vacío existencial es preconflicto y caldo de cultivo para enfermedades muy fuertes, incluyendo, por ejemplo, el cáncer. Entonces, otro rol muy frecuente es también el rol de madre. Y esto no quiere decir que uno no tenga que ser una madre dedicada o una madre amorosa o una madre preocupada de sus hijos, no. El tema es que hay madres que
su centro, su identidad se desplaza tan fuertemente hacia el hijo o hacia los hijos que pierden su identidad, pierden su centro y se convierten en unas madres asfixiantes, sobreprotectoras. Su vida ya no es tan importante, es más importante la vida de sus hijos. Entonces están pendientes, son controladoras, hipercontroladoras, quieren saber qué comen, qué no comen, en dónde están, a qué hora llegan, están todo el tiempo encima de ellos y además viven a través de las vivencias de sus hijos. Entonces se da el extremo en el que la mujer pierde su centro y pierde su identidad. ¿Qué pasa cuando el hijo crece y se va de la casa? Porque se casa y se va, o porque es momento de la independencia, porque esa es la naturaleza de los seres humanos. La vida es cíclica, tiene ciclos que comienzan, que terminan, hay el crecimiento, la autonomía. Entonces, cuando ese hijo se va, o cuando ese hijo se muere, porque puede ocurrir también, cuando ese hijo se va, la madre entra en crisis. Y entonces ahí pueden venir, por ejemplo, y esto cuando hablamos ya de la identidad y las enfermedades, entonces esa crisis, ese conflicto o preconflicto de identidad puede ser también caldo de cultivo, por ejemplo, para un cáncer de senos, por ejemplo, donde está, ya no está mi hijo para protegerlo, ya no lo tengo aquí, se ha ido. Entonces, ¿qué hace la biología? Y recuerden que hay un sentido biológico por el cual existen las enfermedades. Ese sentido biológico va a ser que, bueno, que ese vacío que está allí, que ese vacío que quedó, en el caso de la mujer, de la madre, por ejemplo, en su sentido de maternar, como ya ese ser no está, bien sea que falleció, bien sea que se independizó, se fue, ya ella no lo puede controlar y proteger, estar allí, puede crearle tumores, puede crearle cáncer en el seno, es decir, hay muchas razones por las que esto puede ocurrir, pero lo que quiero decirles es que el tema de la identidad es fundamental para llevar una vida más feliz, más relajada y más coherente con eso que es nuestra divinidad, que es con lo que somos. A ver, que no me quiero explayar mucho y salir del tema, pero en fin, lo que quiero decirles con esto es que eh, la identidad tiene que ver con el yo soy más que con el yo tengo. Y cuando las personas viven la identidad desde el yo tengo, están presentando un conflicto de identidad que puede resultar en otro tipo de síntomas o de enfermedades, que es lo que tratamos precisamente con la biodescodificación. Entonces, continuando con el arte de ser tú mismo, acá vamos a ver nuevamente a compartir pantalla. Vamos a ver si puedo acá, ¿qué pasó? Ajá. Teníamos entonces la identidad versus los roles, tenemos el ser, y quiero compartir esta frase de Javier Meloni que dice, el silencio nos devuelve el estado prístimo del ser, escuchando nuestra respiración. Allí está habitado, allí todo está habitado, allí nos hospedamos, allí nos abrazamos y nos abrazamos a nosotros mismos. Se requiere del acallamiento para no quedar inundados de ruidos y movimientos sin significados. Entonces, esta es una frase que me llamó mucho la atención porque realmente el ser hay que buscarlo allí, hay que buscarlo adentro, hay que buscarlo en el silencio. Quiero ver cómo hago para... porque no sé si estoy compartiendo pantalla en este momento y quería revisarlo. A ver. Ok, no estamos compartiendo pantalla. Bueno, pero yo estoy viendo acá la información. Bueno, entonces, siguiendo con el tema de la identidad y las enfermedades, les decía entonces que ese preconflicto de la identidad puede traernos enfermedades si no sabemos detectar a tiempo eso que estamos confundiendo con lo que es nuestra esencia, con lo que es el ser, con lo que es verdaderamente esa chispa de divinidad que le da, que inspira la vida, que le da propósito a nuestro existir. Entonces, bueno, luego ahora tenemos
¿Cómo detectar si tengo un conflicto de identidad? Entonces, cuando somos capaces de preguntarnos, ¿quién soy? Y esa pregunta, cuando nos hacemos la pregunta, ¿quién soy? La respuesta, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con tu entorno, tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con lo que haces fuera de ti, o tiene que ver con lo que tú eres en esencia, con lo que te mueve en la vida, con lo que te da esa razón de existir, de ser, de vivir. Entonces, esa es la primera particularidad, la primera respuesta que nos da un indicativo de si estamos teniendo un conflicto de identidad. Luego hay varias preguntas que pudiéramos hacernos acá, por ejemplo, más allá de saber si nuestra identidad está enfocada a la complacencia de otros, de la pareja, de los padres, de las amistades. Quiero también hacerles, por ejemplo, una vez que se hacen esta pregunta de quién soy y con qué lo estoy vinculando, si lo estoy vinculando con algo que está fuera de mí o dentro de mí, nos da una primera pista para saber si estamos realmente en nuestro centro con el tema de nuestra identidad. Ahora, ¿qué pasa cuando eso con lo que tú te identificas ya no lo posees, ya no lo tienes? Entonces, en ese momento, la persona que está muy identificada con algo que está fuera de ella, y cuando digo algo que está fuera de ella o de él, puede ser un trabajo, puede ser una persona, puede ser algo, pueden ser muchas cosas. Entonces, cuando hay tal identificación y eso lo pierdes, ya no lo tienes, ya lo posees, entonces pierde el sentido el existir, pierde sentido. Entonces la pregunta es, ¿para qué vivir si ya no tengo este trabajo? ¿Para qué vivir si ya mi hijo no está conmigo? ¿Para qué vivir si ya no soy el esposo de o la pareja de? Entonces, todo esto nos trae, digamos que pistas emocionales para saber si estamos frente a un conflicto de identidad. Entonces, continuamos acá. Quiero comentarles que con respecto al tema de la identidad, una vez que nos hacemos estas preguntas para detectar el conflicto de identidad, quiero comentarles que uno de los trabajos de los cuales se fundamenta también la biodescodificación y con los que trabajamos frecuentemente, es el proyecto Sentido. El proyecto Sentido está creado por Marc Frechet, un psicólogo clínico, y el proyecto Sentido indica lo siguiente: los padres, antes de gestar a sus hijos, digamos que colocan una impronta emocional en esa gestación. Digamos que un proyecto inconsciente que queda en el inconsciente de esa criatura, de esa bebé. Entonces, cuando el bebé nace, y por eso este es el inicio de dónde pueden venir los conflictos de identidad. Bueno, pues los conflictos de identidad pueden venir desde el vientre materno, porque el niño trae ese deseo inconsciente de los padres que fue colocado allí antes de que fuera gestado, y cuando el niño nace viene con esa memoria inconsciente. Entonces puede ocurrir que el hijo, la persona, tenga una tendencia a hacer algo, a comportarse de cierta manera o hacer ciertas cosas, porque eso es un deseo inconsciente de los padres, hasta que la persona no toma su poder y su autonomía, y esto es algo que hay que pasar el proceso completo para esto, a la infancia, a la adolescencia, a la autonomía, es cuando realmente esa identidad propia se afianza y la persona puede entonces sentirse en plenitud y saber quién es, recordar su esencia, recordar el valor de su existencia. Mientras tanto, y esto les va a sonar muy desagradable, podemos ser los esclavos de nuestros padres, porque somos la creación inconsciente de ellos, lo que ellos han querido que sea el fruto de la gestación, que ojo, es inconsciente.
porque no es algo que se hace de manera consciente, intencional. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el niño está pequeño, el niño también depende 100% de mamá y de papá, entonces su identidad va a estar también muy vinculada a esta dependencia. Luego en la adolescencia, el niño, ya el joven, pues comienza a sentir que tiene la necesidad de revelarse, la necesidad de descubrir quién es, y probablemente pues va a tener este enfrentamiento con los padres para descubrirse a sí mismo. Hasta que llega finalmente la autonomía, el hombre y la mujer se van de casa, y entonces allí se da una cristalización más afinada de lo que es la identidad y de lo que es el verdadero ser de cada quien, ¿no? Son procesos que se viven, pero, ¿y por qué estamos hablando de esto hoy? Porque hay personas que viven la autonomía y sin embargo se quedan enganchados en este tema de la identidad y no llegan a liberarse, no llegan a liberarse de sus padres de manera inconsciente, están allí porque todavía están teniendo el programa del proyecto sentido de los padres. Entonces es importante liberarse de ese proyecto sentido, es parte de lo que hacemos con las terapias de biodescodificación, y las personas se dan cuenta porque dicen, pero es que no entiendo, ahora yo comprendo por qué yo estoy haciendo esto, pero en realidad esto no es lo que quiero hacer otra cosa. Pero al hacer esto sienten que están siendo leales a sus padres, y cuando hacen otra cosa se sienten culpables de hacer eso que les llena a ellos, pero que de alguna manera sienten que están siendo desleales al clan familiar o a los padres. Entonces, a ver, seguimos acá con recuperar nuestra identidad, es también entonces recuperar nuestra autonomía y reconocer el yo soy en esencia. Hay una frase muy corta que dice, el dejar ser, deja ser. Entonces, a veces tenemos que soltar para encontrarnos a nosotros mismos en ese vacío infinito que está en nuestro interior y que nos conecta con nuestra divinidad. Ok, bueno, seguimos acá y quiero hacerles un ejercicio. Yo creo que todavía estamos bien de tiempo. Quiero hacerles un ejercicio que tiene que ver con recuperar el centro y estar en coherencia con tu esencia antes de culminar la conferencia. Este ejercicio es así. Déjame ver si puedo poner un poquito de sonido, de música de fondo. Y te voy a pedir en este instante que te conectes con esa persona, con ese ser, con el que de pronto tú sientes que te roba o te ha robado tu centro. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser un hijo, puede ser una pareja o una expareja o el jefe. Alguien que tú sientes que de alguna manera está todo el tiempo presente en tu vida y te saca de ese centro, de ese equilibrio y de esa paz, donde no tienes la sumatoria de todas tus partes. Entonces, físicamente te voy a pedir en este momento que visualices tu cuerpo físico completo y busques cuál es el centro del cuerpo. Y una vez que ubiques el centro físico del cuerpo, coloques tu mano allí detrás de ese centro físico. Regularmente las personas tienden a ubicarlo en el estómago, en el ombligo, el vientre, que es más o menos como en la mitad del cuerpo. Y sintiendo allí, coloca tu mano y detrás de la piel, dentro de tu cuerpo, vas a visualizar un objeto. Este objeto representa tu centro. Es un objeto tridimensional que está allí dentro de tu cuerpo, dentro de tu ser, y este objeto simboliza tu centro. Si ya tienes visualizado este objeto, te voy a invitar a que, no sé si conoces lo que son los moldes de las esculturas.
las personas que hacen esculturas, y esto lo digo en mi experiencia porque soy escultora, hacemos unos moldes que recubren el objeto, eh, y esto es como una especie de casco que luego se rellena para hacer el vaciado de la obra. Entonces te voy a pedir que imagines que está allí delante de ti este molde que rodea este objeto tridimensional, que es lo que simboliza tu centro dentro de tu cuerpo. Y entonces tienes este molde que está vacío, porque está vaciado. Es un molde para llenarlo, para hacer la escultura que va a dar lugar a ese objeto. Te voy a pedir entonces que, sosteniendo este molde en tus manos, visualices delante de ti a esta persona con la que sientes que te roba el centro, que de alguna manera ha desplazado tu identidad. Visualizándola, puede que esté a la derecha, puede que esté a tu izquierda. En todo caso, vas a dar un paso hacia adelante, hacia donde se encuentra esa persona ubicada, y te vas a acercar a él o a ella. Con tus ojos cerrados, mantén tus ojos cerrados en este ejercicio y concéntrate con tu emoción interior. Y en este momento que tienes a esa persona frente a ti y estás sosteniendo este molde de la escultura, conéctate emocionalmente con esa persona y comienza a tomar de él o de ella todos esos fractales, todos esos pedazos, todo eso que es tuyo y que se ha desplazado y se lo has dado a él o a ella y quieres recuperarlo. Entonces comienza a agarrarlo de ese ser que está allí frente y lo vas a guardar ahí, en ese molde. En ese molde, mételo todo, que no quede nada. Agarra todos los pedazos que ese ser tiene, que son tuyos, que tú se los has dado, que te han alejado de tu centro, y rellena bien ese molde. Y cuando ese molde esté ya lleno, vas a tomar una respiración profunda y te lo vas a llevar allí al centro de tu centro, en tu cuerpo. Lo vas a meter allí. Y esa figura que está dentro de ese molde se va a incorporar dentro de ti. Y estando allí dentro de ti, siente cómo se acopla con todo tu cuerpo, y balanceate. Siente cómo al balancearte, ese centro está allí, sigue allí y se acopla perfectamente y resplandeciente con tu existencia. Y cuando esto ocurre y tienes a esa persona aún frente a ti, obsérvale y hazte esta pregunta: ¿acaso esa persona también se está beneficiando cuando tú recuperas tus fractales? Cuando tú recuperas tu centro, ¿en qué se beneficia? ¿En qué se beneficia él o ella? ¿Qué ocurre cuando le ves allí con tus ojos cerrados, cuando lo observas? ¿Qué siente esa persona cuando tú estás recuperando tu centro? Cuando tú estás recuperando tus fractales que estaban dentro de él o de ella. Probablemente te des cuenta de que esa persona se está beneficiando también. Y en este momento le vas a decir: te libero y me libero. Te libero y me libero. Recupero mi centro. Yo soy yo. Y ahora te pregunto, allí con tus ojos cerrados, sintiendo tu mano tocando tu centro, tu estómago, tu barriguita, tu ombligo, donde sea que esté tu centro allí, te pregunto: ¿qué beneficios tiene para ti recuperar tu centro? ¿Cómo te sientes?
¿Qué sientes cuando recuperas tu centro? ¿Cuál es el beneficio de recuperar tu centro, tus fractales? Siente esto, siente esta sensación, siente estas respuestas, siente esta nueva vibración, siente esta nueva frecuencia. Y al sentirla, das un paso hacia atrás. Si estás sentada, lo das imaginariamente o sentado imaginariamente. Respiras profundo. Sientes tu centro. Exhalas. Y anclas esta nueva sensación de sentir que recuperas tu centro. Este es un ejercicio muy sencillo que lo puedes hacer con varias personas. Te imaginaste a una persona, pero puedes luego hacerlo con otra y con otra, porque esto tiende a ocurrir, tendemos a soltar nuestro centro con distintas personas, no con una nada más, así que pues te invito a que lo hagas con varias personas si sientes que tu identidad se ha visto desplazada para estar en la complacencia de otros y sin darte cuenta te has salido de tu ser, de tu esencia. Y bueno, quería ya darles las gracias para finalizar esta conferencia. Invitarlos a que me sigan en las redes sociales, @PatriciaCarles en Instagram, en YouTube también, Patricia Carles, donde siempre pues coloco las cápsulas de salud que se llaman Sentir para Sanar. Y no me gustaría cerrar sin antes comentarles, decirle, hay una frase muy bonita de Javier Meloni acerca del ser, precisamente, que es esto que tiene que ver con nuestra identidad. Nuestra identidad es lo que somos. Es lo que somos en esencia, es eso que es esa chispa divina que está allí en el silencio, en el interior, que no tiene que ver con nuestro mundo exterior, sino con nuestro propósito de vida. Es eso que le da luz, esencia y energía a todos nuestros roles. Es como la margarita, es el centro de la margarita, ese centro amarillo de la margarita. Y la margarita tiene estos pétalos blancos alrededor. Esos pétalos son nuestros roles: el rol de madre, el rol de esposa, el rol de empresaria, el rol de estudiante, el rol de todos esos roles que están ahí alrededor de la margarita. Pero en esencia, nuestra identidad tiene que ver con ese yo soy, con ese centro de la margarita. Te invito a que te concentres y te imbuyas allí, en esa luz divina que es la que inspira, la que es la chispa que promueve y que le da vida a todos los otros roles. Pero no sientas nunca que tú eres alguno de esos roles, porque eres mucho más que eso. Eres la esencia, eres la magia, eres la luz divina. Así que quiero cerrar esta conferencia con esta frase de Javier Meloni que dice: el silencio es el vacío que posibilita lo pleno. Todo lo lleno anhela el vacío para no quedar saturado de sí mismo. Todo lo lleno anhela el vacío para no quedar saturado de sí mismo. A veces es bueno vaciarnos, porque al vaciarnos nos damos cuenta de que somos la gota que entra al océano. Y cuando la gota entra al océano, ya no es más la gota, es el mar. Y eso es lo que somos, un inmenso mar. Así que muchísimas gracias por escuchar esta conferencia. Espero que les haya gustado. Les dejo mis datos a ver si quedan acá en la pantalla. Acá. Sí. Y pues bueno, me encantará saber sus comentarios. No sé si está ahora compartiendo la pantalla. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Se les quiere
De verdad, in la Ketz es una frase que aprendí con mis amigos mayas en un viaje que hice a la selva maya y significa tú eres yo y yo soy tú, porque en el fondo estamos conectados en el todo y eso es lo que somos, parte del todo. Gracias y será hasta la próxima.